¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión vamos a hacer el primero de una serie de vídeos que os prometí que íbamos a hacer sobre el multímetro DM303 de la marca Autul. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas ver el vídeo de unboxing, que verás cómo te parece bastante interesante. Antes de comenzar, pues me gustaría enviar un saludo especial a nuestra amiga Kiki Chen y por supuesto a todos los integrantes que componen el equipo Autul. ¿De acuerdo? Bien, en este primer vídeo que vamos a ver, bueno, pues vamos a ver una descripción general de nuestro aparato, nuestro multímetro DM303 y de todos los componentes que vienen en nuestro maletín. Como digo, en el vídeo de unboxing podéis ver algunos detalles más, así que voy a procurar no repetirme, pero como podemos ver tiene una magnífica presentación. ¿Qué vamos a ver en esta serie de vídeos? Bueno, pues en este primero lo que vamos a ver es una introducción y una descripción del aparato y los componentes. Después en otra serie de vídeos ya más cortitos para que no se nos haga más pesado, pues lo que vamos a hacer es ver directamente el equipo funcionando y haciendo todas y cada una de las funciones de la que es capaz. Entre otras funciones de las que vamos a ver en esta serie de vídeos, bueno, pues vamos a ver medidas de corriente, vamos a ver cómo funciona el osciloscopio, vamos a tomar medidas de corriente con nuestro amperímetro, vamos a ver resistencias, vamos a hacer pruebas en los circuitos del automóvil, ya sabéis, señales de entrada, señales de salida, comprobación de componentes, y vamos a hacer pruebas de arranque del vehículo. Vamos a comprobar inyectores, vamos a comprobar relés, vamos a hacer test de señales analógicas, test de señales de ignición, encendido, comprobaremos las líneas K, las líneas Link, y comprobaremos las líneas CAN. Además, algo que se me olvidó mencionar en el vídeo de unboxing, este equipo también tiene capacidad para medir frecuencia, algo bastante importante. También deciros algo muy importante, este equipo tiene 3 años de garantía, ¿de acuerdo? Y además el fabricante ofrece la posibilidad de devolver el producto en caso de que no estéis completamente satisfechos con él. Así que fijaos esta marca qué calidad tiene de servicio atención al cliente, lo cual es bastante importante. Y bien, sin más, vamos a comenzar con la descripción general del producto. Bien, el multímetro de diagnóstico para automóviles DM303 es un multímetro oscilométrico de diagnóstico portátil. Como podemos ver, es pequeñito, es ligero, manejable, además que es bastante atractivo, y integra multímetro digital, como hemos dicho, osciloscopio digital. Tenemos la posibilidad de inspección de señales y circuitos del automóvil y tiene tecnología de control digital integrada. ¿Qué quiere decir que es un multímetro oscilométrico? Bueno, pues significa que es capaz de realizar mediciones y análisis de las oscilaciones de las señales eléctricas, lo que nos va a proporcionar una mayor precisión en el diagnóstico de los sistemas que estemos analizando en ese momento. Bien, este multímetro, como ya hemos dicho, tiene capacidad para medir tensión y corriente tanto en corriente alterna como en corriente continua. Aquí podemos ver, si nos fijamos en la pantalla, vemos cómo tenemos corriente continua y aquí cambiamos a corriente alterna. Y aquí algo más interesante, que es la capacidad de pasar directamente desde medidas de tensión al osciloscopio para ver la representación de las señales que estamos tomando, ya que ambas funciones están íntimamente ligadas en este aparato. También podremos medir resistencias, también podremos medir
caídas de voltaje en los diodos y frecuencias. ¿De acuerdo? Y vemos aquí la pantalla, como podemos ver, tenemos nuestra medida de corriente en continua y en alterna. ¿De acuerdo? Si cambiamos, tendremos resistencia, comprobación del diodo y podremos ver caídas de tensión en las baterías de 3 voltios. ¿De acuerdo? Para comprobar las baterías de, por ejemplo, los mandos a distancia. Bien, pasemos al modo osciloscopio. El modo osciloscopio es un sistema de medición inteligente completo que incluye entrada de señales, muestreo de datos, procesamiento automático y búsqueda, con una capacidad de prueba de forma de onda de hasta 500 kHz. Tiene una frecuencia de muestreo variable, se puede medir cantidades de señales que varían lentamente y es aplicable para medir y observar diversas señales en los circuitos automotrices durante la revisión de la reparación o la avería que estemos haciendo en ese momento. Es decir, podremos comprobar varias señales a la vez. Es aplicable para medir y observar diversas señales en el circuito del automóvil durante la revisión que estemos haciéndole al mismo, incluyendo la señal de accionamiento de motor y voltaje de potencia del motor de vehículos de energía nueva. Es decir, estamos hablando de la tensión eléctrica que se utiliza para alimentar y operar el motor de un vehículo eléctrico, como por ejemplo los híbridos o los de accionamiento puramente eléctrico. Llegados aquí, tenemos que hacer una advertencia de seguridad. Aunque este multímetro podemos utilizarlo para medir y comprobar ciertas cosas en los vehículos de alta tensión, en vehículos eléctricos e híbridos, tengo que recordaros de que para manipular los sistemas de alta tensión de estos vehículos hay que tener una formación específica y hay que tener un equipo de protección y de seguridad específico y adecuado. Por lo tanto, si no tenéis ambas cosas, pues os recomiendo que os dejéis de jugar con un poquito con las cosas peligrosas, porque aquí estamos hablando de alta tensión y estamos hablando de muchos amperios que, bueno, literalmente pues son capaces de producir la muerte o graves lesiones. Por lo tanto, si no tenéis formación y no tenéis las herramientas adecuadas de protección, pues lo mejor que podéis hacer es dejar vuestro vehículo en un taller especializado donde tengan personal adecuadamente formado para ellos. ¿De acuerdo? Con nuestro osciloscopio también podremos comprobar las señales de encendido, podremos comprobar, por ejemplo, señales del árbol de levas, señales de cigüeñal, evidentemente. Podemos comprobar señales de los sensores de velocidad de ruedas, señales del sensor de oxígeno, sonda lambda y muchas otras cosas más. Con la función de detección de circuitos del automóvil podremos realizar pruebas en línea en los circuitos de baja tensión. Podremos detectar fugas de tensión y mostrar voltajes de fuentes de alimentación. También, bastante importante, vamos a poder proporcionar voltaje de alimentación para probar componentes. Podremos reducir el voltaje para accionar algunas partes del automóvil o comprobar sensores. Y podremos medir el voltaje de la batería cuando está arrancando para verificar que tanto el motor de arranque como la batería se encuentran en perfectas condiciones. También dispone de una salida de señal analógica que se puede utilizar para la detección de la unidad de control y poder simular la salida de onda cuadrada y onda senoidal, así como simular las señales de inyección de combustible para accionar los inyectores. También nos va a permitir verificar la señal de datos de la línea CAN y los señales de las líneas Link. ¿De acuerdo, amigos? Y bien, pues hasta aquí ha sido un poquito la descripción general del aparato. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a describir un poquito
la pantalla y algunas de sus cualidades. Bien, como ya hemos visto antes, la función de multímetro y osciloscopio pues están íntimamente ligadas y podemos pasar de medir voltaje, podemos pasar a medir la forma de la señal con nuestro osciloscopio simplemente accionando la tecla de función. ¿De acuerdo? Esto es bastante útil, bastante importante, por ejemplo, cuando estemos tomando lecturas en algún conector donde no tengamos claro dónde está la ubicación de cada uno de los pines y observemos que en una medición tenemos una variación continua del voltaje. Bueno, pues esto puede hacernos sospechar de que se trate de una línea de comunicaciones y en nuestro osciloscopio podremos comprobar la forma de esta señal. ¿De acuerdo? La pantalla LCD, como ya hemos visto, es una pantalla a color con de 2,8 pulgadas y una resolución de 320 x 240 píxeles. Bien, como ya dije en el vídeo de unboxing, bueno, pues aquí tenemos una interfaz de carga USB similar a la de los teléfonos móviles. Y aquí también tenemos un puerto para una tarjeta micro USB, que ya veremos en su momento para qué sirve. Pues esta interfaz de carga para lo que nos sirve es para cargar las baterías de litio recargable de 3,6 voltios que podemos utilizar con el aparato. Aunque también podremos utilizar baterías alcalinas normales del tipo AAA, que son las que tiene puestas ahora mismo y las que me visteis de instalar en el vídeo de unboxing. El voltaje de carga, puesto que no se suministra al cargador, eso utilizaremos para ello un cargador convencional. Bueno, pues el cargador debe de ser de 5 voltios y la corriente máxima de carga que proporcionará será de 1 amperio. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que el voltaje máximo de entrada del aparato será de 1000 voltios y que el ancho de banda analógico será de 500 kHz. También tenemos, como ya habréis deducido, que el multímetro es autorrango y cambia de escala automáticamente. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ver que tenemos nuestro terminal de amperios protegido por fusible de 10 amperios y nuestro terminal de miliamperios, microamperios también protegido por fusible. ¿De acuerdo? Pues estos fusibles, en el caso de la terminal de 10 amperios, pues lo que tiene es un fusible de recuperación automática de 15 amperios y la corriente máxima medible será de 20 amperios. Ojo con esto, si no quemaremos el aparato. Para el terminal verde, el pequeñito, pues el fusible de recuperación automática es de 0,5 amperios y la corriente máxima medible será de 200 miliamperios. ¿De acuerdo? Como ya he dicho antes, la fuente de alimentación serán baterías de litio recargable de 3,6 voltios o pilas alcalinas del tipo AAA. La temperatura de trabajo será desde 0 hasta 40 grados y una humedad máxima de un 75%. Y también nos dice el fabricante que la altura máxima de funcionamiento será hasta 2000 metros. Ok. Bien, pues vamos a ver un poquito la estructura del producto. Bien, aquí en primer plano pues tenemos nuestra pantalla multifunción, la pantalla de color, donde podemos ver todas las funciones que tenemos disponibles en este momento. Aquí podemos ver nuestra lucecita verde que nos indica que tenemos tensión en nuestro aparato. También tenemos aquí nuestro indicador de capacidad de carga de la batería y bueno, pues este pilotito verde cambiará a color amarillo y a color rojo conforme nuestras baterías se vayan agotando para avisarnos y que nos dé tiempo a sustituir las baterías o recargarlas en caso de que sean baterías recargables y no nos quedemos con el trabajo a medias. Aquí tenemos en amarillo nuestra entrada de corriente de 10 amperios, ya hemos dicho, protegida por fusible rearmable.
Aquí tenemos nuestra entrada verde para las mediciones de miliamperios y microamperios. En negro tenemos nuestro puerto de comunicaciones COM y en rojo, bueno, pues nuestra entrada para medir voltajes, ohmios y todas aquellas mediciones que podemos realizar con este aparato. Aquí tenemos una lámpara, que no se ve ahora mismo, hay una lámpara que también nos va a indicar cuando tenemos el aparato conectado a la red y está cargando las baterías recargables. Tenemos nuestro botón para la iluminación, aquí veis que ya está encendido, pues aquí tenemos un LED para iluminar aquellas zonas donde estemos trabajando. Como podéis ver, bueno, pues es bastante potente. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nuestra interfaz de comunicación DB15, donde conectaremos algunos de los cables de pruebas para poder realizar todas aquellas mediciones que este aparato es capaz de realizar. ¿De acuerdo, amigos? Bien, centrémonos ahora un poco en nuestro panel de botones que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto, aquí tenemos nuestro botón de encendido, se apaga con una pulsación y para encenderlo tenemos que dejarlo pulsado un par de segunditos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la tecla Hold, donde haremos un freeze de una congelación de los datos que estemos midiendo en ese momento para que no tengamos necesidad de andar buscando lápiz y papel para tomar notas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestras flechas de dirección, donde, como habéis visto, pues nos desplazaremos por cada uno de los elementos de la pantalla. Aquí tenemos nuestra tecla de escape, que es el equivalente a la tecla de retorno, de vuelta atrás. En el centro de la pantalla, nuestra tecla OK. Aquí tenemos nuestra tecla de función, que es bastante importante porque vamos a utilizar para cambiar entre los diferentes modos de medición que ofrece cada una de las funciones que tiene el multímetro. Con nuestra tecla F2 también tendremos acceso a algunas de las funciones, cada una de ellas determinada por cada una de las pruebas. Nuestro botón de puesta 0 y F1, que es una configuración de reinicio rápido, definidas también por cada una de las pruebas que tiene. Y nuestro botón que ya hemos visto para encender y apagar nuestra lámpara de iluminación. ¿Qué os parece hasta ahora, amigos? Bastante completito, ¿verdad? Como ya os mostré en el vídeo de unboxing, os recuerdo, dejo el enlace en la descripción por si queréis verlo. Tenemos estuche, maletín de plástico rígido, bastante bonito. Fijaos el detalle de que tiene la marca dibujada en amarillo y esta pegatina, este adhesivo, que nos dice que contiene en su interior, ya que esta marca pues tiene varios maletines parecidos y bueno, a la hora de guardarlo en nuestra estantería, pues esto nos va a facilitar saber qué contiene cada maletín sin necesidad de abrirlo. Esto es un detalle que a mí me ha gustado muchísimo. Bien, pasemos a ver qué tiene en su interior. Como podemos ver, tenemos un alojamiento de goma espuma EVA negra, donde, bueno, pues aquí podemos guardar perfectamente nuestro multímetro, ya que encaja a la perfección, y tenemos aquí nuestro alojamiento para nuestros cables de prueba, para tenerlos a mano y que no tengamos por ahí perdidos. Si os fijáis, bueno, pues estos cables de prueba tienen aproximadamente 1 metro de longitud. Como podemos ver, todas las puntas están protegidas con fundas, ¿de acuerdo? Y bueno, un detalle a destacar es que bueno, las puntas de prueba son doradas. Esto es indicativo de que son puntas de calidad donde se habrá utilizado supuestamente oro o algún revestimiento que reducirá la resistencia de contacto para maximizar la fiabilidad de las medidas. Es que es un buen detalle bajo mi punto de vista.
¿De acuerdo? Fijaos también, aquí viene marcado con el CE de la Comunidad Europea. Aquí tenemos que es categoría hasta 1000 voltios. Así que no sé si llegáis a apreciarlo en la pantalla. Y 20 amperios. ¿De acuerdo? Bastante importante. Esto es un detalle que casi nunca tenemos en cuenta a la hora de comprar un equipo de medición. Pero cuando un equipo está preparado para tomar medidas en alta tensión, pues tendremos que verificar este punto, ya que corremos riesgo de electrocución, amigos. Esto es bastante importante. En la industria automotriz no prestamos atención a ello porque estamos acostumbrados a trabajar solo a 12 voltios, pero si vamos a trabajar en alta tensión, pues tendremos que ir fijándonos en estos pequeños detallitos. ¿De acuerdo? Y bien, nada más. Pues no. Aquí debajo de esta bandeja de goma espuma, ¿no? Pues aquí tenemos este espacio de almacenamiento donde viene un completo set de pruebas para poder realizar las diferentes mediciones que podremos hacer con nuestro equipo Tool DM303. Así que bueno, pues vamos a pasar a describir cada uno de los cables de prueba. Y bueno, aunque en principio pueda parecernos un poco lío y un poco complicado, no os preocupéis, todo viene perfectamente descrito en el manual de utilización del aparato. Y si no, para esto está este vídeo. Y más adelante pues haré más vídeos donde veremos cada una de las funciones que este equipo puede realizar. ¿De acuerdo, amigos? Así que venga, os dejo un momentito para que os suscribáis al canal y para que le deis a un like si es que os está gustando el vídeo hasta ahora. Bien, pasemos a la descripción de los cables. En primer lugar, tenemos que el equipo se compone por 7 cables, 7 juegos de cables. Cada uno tiene una función específica. El primero de ellos será nuestro cable C01. Es este mazo de aquí, como podemos ver. Que no nos equivoquemos, aquí tenemos marcado nuestro cable C01. Y está compuesto de 9 partes. Bien, como podéis ver, aquí unos cables más largos, unos cables más cortos. No os preocupéis, vamos a ver cada uno de ellos para qué sirve. En primer lugar, vamos a ver que todos los cables tienen esta etiqueta blanca donde pone el número, donde pone su identificación para que podamos localizarlos fácilmente. Es una etiqueta de plástico, no es papel, es plástico y bueno, hemos de suponer que será durable en el tiempo. Podemos observar también que los cables son bastante gruesos, lo cual también nos da cierta sensación de robustez y de que tendrán una buena durabilidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este cable tipo jack. Veamos cada una de las partes de este cable para qué sirve. Y bueno, no os preocupéis, y en la descripción no lo veis claro porque luego lo vamos a ver funcionando en el vehículo y haciendo las pruebas y los tests, y veréis cómo todo os va a parecer sencillísimo. Hasta ahora una de las cosas que más me gusta de este equipo pues es que es bastante intuitivo. Supongo que vosotros también lo habréis notado. Bien, tendremos nuestro cable C01, que es para conectar al clip de la batería. Es este cable de aquí con forma de tipo jack. ¿De acuerdo? Aquí viene marcado C01. No veo bien si lo podréis ver en la pantalla. Cable C01. Parece que la luz del número bastante.
Bien, este es nuestro cable C01. Como ya digo, no preocuparos porque os voy a mostrar un poco el manual del usuario para que veáis que cada uno de los cables, bueno, pues viene identificado y en cada una de las pruebas, ¿veis? Aquí, por ejemplo, bueno, pues nos está diciendo para realizar esta prueba, pues qué cable vamos a utilizar y qué conexiones tenemos que realizar y cómo hacerlas. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver otro. Ya os digo, viene bastante bien descrito, no tiene pérdida. Y bueno, además de ello, pues ya os digo, es muy intuitivo. ¿De acuerdo? Bien, como decía, el cable C011 pues es nuestro cable que conectaremos a nuestro cable de carga de la batería. El cable C012 es el cable para pruebas de inyectores, que es este cable que es más largo. Aquí podéis ver C012 y que termina en 4 cables pequeñitos con 4 terminales hembra de 2 tamaños diferentes para conectar a los diferentes pines de los diferentes tipos de inyectores que hay en el mercado. Cable C01K, que es este cable lila, como podéis comprobar, también conector tipo banana, que es el cable para comprobar las líneas K, las líneas link. ¿De acuerdo? Es nuestro cable lila. Tendremos nuestros cables de señal CAN positivo y CAN negativo. Como podemos ver aquí, el azul y el verde, los dos vienen unidos para que sepamos que son cables para las señales, que también viene unido junto con el cable lila y con nuestro cable C01 ground GND, que es nuestro cable de tierra. Es decir, como ya os digo, bastante intuitivo. Este ramal de cables pues es el que vamos a utilizar para medir las señales, así que no tendremos pérdida. Tenemos el cable de onda senoidal, que será nuestro cable marrón, también conector tipo jack, conector tipo banana, y también tendremos nuestro cable de señal sinusoidal. Luego después con el cable rojo pues tendremos nuestro cable de alimentación de 5 voltios. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente, el cable C02, que es nuestro cable clip de batería. Este cable de aquí tiene unos 2,5 metros, 3 metros de largo aproximadamente. Como podemos ver, es un cable que está bastante bien protegido. Aquí tenemos nuestra identificación, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra pinza negativa y nuestra pinza positiva para conectar a la batería, las dos protegidas con plástico rígido en su totalidad para evitar accidentes y cortocircuitos. Y bueno, fijaos en un detalle que aquí podéis ver, los cables están soldados. Fijaos bien, aunque parece que no queda muy claro en la imagen, pero los cables están soldados, tanto en la positiva como en la negativa. ¿De acuerdo? No solo vienen crispados, sino que vienen soldados para evitar fallos de conexión. Por el otro extremo tenemos este cable jack, que ¿para qué nos sirve, amigos? Ya lo hemos visto, ¿no? Pues nos sirve para esta conexión C011 del cable anterior. Aquí vamos a conectar nuestro cable de batería, que nos dará la alimentación
para activar los diferentes componentes que podamos realizar nuestras pruebas en el automóvil. ¿De acuerdo? Esto ya se va aclarando un poco, ¿verdad? Muy bien, pasemos ahora al cable C04. Este sería nuestro cable C04. También aquí viene su inscripción para que no nos equivoquemos. Y como ya digo, todo bastante intuitivo. Aquí tenemos para conectar, que vamos a conectar aquí, amigos. En el C041, conector tipo jack. ¿Qué vamos a conectar? Bueno, pues nuestro clip de prueba de la batería. ¿Para qué? Para alimentar los sensores y para hacer las diferentes mediciones que tengamos que hacer, que ya las veremos. Por el otro lado, este cable rojo con este conector tipo banana, que nos recuerda a, bien, pues nos recuerda a nuestra toma para la sonda roja del multímetro. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues evidentemente para conectar un cable con un conector de tipo banana y poder realizar las diferentes mediciones y toma de señales que vayamos a hacer con este cable. Bien por ahora, ¿verdad? Pasemos ahora al cable C05, que es este cable de aquí, C05 que viene marcado. Es un cable un tanto más rígido, con una punta de detección protegida, bien protegida, ¿de acuerdo? Y bueno, este cable que en el vídeo de unboxing dejamos un poquito la incógnita de para qué servía, pues bueno, este cable sirve para detectar señales de alto voltaje. ¿Dónde utilizaremos principalmente este cable? Como tú ya sabes, este cable lo vamos a utilizar sobre todo cuando vayamos a realizar pruebas en el sistema de encendido del automóvil de gasolina o el motor de gasolina, ¿de acuerdo? Aquí podremos tomar medida con nuestro osciloscopio de la forma de la señal del encendido, ¿de acuerdo? Como podéis ver, bastante completo el equipo. Y bueno, pues ahora tenemos aquí 3 juegos de cables que son para las medidas de los diferentes componentes del automóvil. Como podemos ver, pues tenemos un juego de cables verde, un juego de cables amarillo y un juego de cables negro. ¿De acuerdo? Bien, tomemos por ejemplo el cable verde. Como podemos ver, este sería el cable C07. Aquí tiene un conector de tipo banana y aquí tenemos, bueno, pues 2, 4, 6, 7 salidas de diferentes tipos de conectores hembra, 2 redondas y 4 cuadradas, 3 redondas, perdón, y 4 cuadradas de diferentes tamaños para poder tomar medidas en los diferentes componentes del automóvil que ya sabemos, pues podremos tomar, que ya sabemos que encontraremos conectores con diferentes tamaños en los pines, ¿de acuerdo? Acompañando al juego verde, que es el C07, bueno, pues tenemos también otros 7 cables que, bueno, son unas extensiones, machos por ambos lados y con los diferentes tamaños que tenemos en nuestro cable principal. Podemos ver, aquí encaja perfectamente y bueno, pues lo vamos a utilizar pues como extensiones, ¿de acuerdo? El cable negro, bueno, pues es igual que el anterior. También tenemos nuestros 7 tipos de conectores, nuestro cable tipo banana y también nuestras 7 extensiones. Este sería el cable C06 y al igual ocurre con el amarillo. 7 tipos de conexiones con sus 7 extensiones y este sería el conector C08. Pues bien,
Hasta aquí, amigos, bueno, pues como veis, bastante práctico, bastante intuitivo, bastante completo, ¿vale? Puesto que tenemos estos tres tipos de cable de tres colores diferentes que nos va a permitir realizar tres tipos de mediciones diferentes en el automóvil. Y bueno, amigos, pues hasta aquí este primer vídeo de presentación donde hemos visto pues una descripción general del aparato y una descripción general de todos y cada uno de los componentes que vienen en el equipo. Espero que te haya gustado, suscríbete al canal para no perderte el resto de vídeos que voy a realizar, donde vamos a ver, por ejemplo, y como ya os dije al principio, vamos a comprobar pues voltajes, vamos a ver el osciloscopio, mediremos corrientes, mediremos resistencias, haremos pruebas en los circuitos del automóvil, haremos pruebas de arranque, comprobaremos inyectores, comprobaremos relés, veremos las señales analógicas, haremos el test de señal de encendido, comprobaremos líneas K y comprobaremos líneas CAN, además de medir frecuencias, que ya os recuerdo que este equipo también tiene capacidad de medir frecuencias. Por lo tanto, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, bueno, pues dale un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.